para poder iniciar precisamente la plática que nos reunió el día de hoy. Ya se encuentran con nosotros en línea los dos ponentes del día de hoy, el juez Víctor Hugo Rodríguez y el juez José Martín Utrilla Castillo, juez especializado en sistema para adolescentes, y el juez Víctor es juez del sistema procesal acusatorio aquí en la Ciudad de México, dos expertos en el tema de adolescentes. Precisamente nos van a dar un panorama muy general, muy grande. Sé que el tiempo es, ustedes lo van a ver un poquito corto, las 2 horas que tenemos programadas, pero bueno, la idea es tratar de convencer a todos y cada uno de ustedes la necesidad de que tenemos que especializarnos en esta materia porque es una materia especializada. Entonces, vamos a iniciar. Buenas tardes, estimado maestro juez Víctor Hugo Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todos. Bienvenido a esta plática. Bienvenido, maestro José Martín Utrilla Castillo. Buenas tardes, mucho gusto en estar aquí acompañándolos. Perfecto. Pues vamos a dar inicio a esta plática que precisamente la tenemos programada y como les comentaba, la idea es ver esos pormenores, tal vez en un inicio desde un contexto, el por qué presentan estas conductas, las problemáticas sociales que muchas veces nos aquejan como sociedad y sobre todo, bueno, a la adolescencia que cada día pudiéramos decir está más rebelde el día de hoy. Hay veces que no se entiende por qué su actuar, hay veces que justificamos la cuestión de la problemática familiar, hogares disfuncionales, hay veces que funcionan más cuando no está papá y mamá juntos, pero bueno, finalmente la idea es precisamente analizar toda la problemática que viene generando esta situación de adolescentes y bueno, sobre todo porque fue uno de los punteros en migrar hacia el proceso acusatorio. En el año 2005 se crea una reforma a la Constitución y bueno, ya desde el 2008 empieza a trabajarse un poquito con el sistema acusatorio, no como lo tenemos actualmente, pero ya se empieza a migrar a ese sistema en 2008. Entonces, vamos a oír a nuestros participantes, por favor. Mi estimado juez Utrilla, le damos el uso de la palabra y lo escuchamos, por favor. Gracias. A mí me gusta mucho hablar de los adolescentes porque es una materia nueva relativamente, pero es una materia muy interesante. ¿Por qué? Porque siendo derecho penal especializado, modalizado, es un derecho que nos trae cosas importantes, interesantes que podemos hacer con los adolescentes para sacarlos de las redes de la delincuencia y ubicarlos en un estadio mejor en cuanto a su familia, en cuanto a su escuela, en cuanto al trabajo al que se pueden incorporar e incluso cómo inician sus propias familias, porque aunque sean menores de 18 años de edad, muchos ya cuentan con familia, con hijos pequeños, pero empiezan una vida. A mí me gustaría empezar esta plática señalando algo que muchas veces es un problema para los abogados. Es un problema cuando quieren litigar en materia de justicia para adolescentes y resulta que no saben que se requiere especialidad, resulta que no saben que se requieren estudios diferentes, estudios adicionales a la carrera de Derecho. Y tiene razón de ser. Nos rige actualmente una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Hay que conocerla y hay que manejarla. Hay que saber qué diferencias tiene un adolescente a un adulto. Hay que saber qué diferencias hay de términos. Hay que saber qué diferencias trae en el procedimiento de adolescentes al de adultos. Básicamente es un procedimiento acusatorio. Básicamente tiene las mismas etapas, pero son más breves. Es decir, son
a veces discusiones que se dan con mucho más profundidad, por ejemplo, en una audiencia inicial, al no tener, al ya haberse vinculado a proceso al adolescente, resulta que muchos abogados no saben que no hay prisión preventiva oficiosa en materia para adolescentes, de tal manera que en todas las audiencias va a haber debate de medidas cautelares. Y de esto va a cambiar o va a impactar mucho la vida de un adolescente las medidas cautelares a que pudiera estar sujeto. Lo que dura el procedimiento, lo que dura el internamiento preventivo, en fin, hay algunas diferencias, pero la diferencia más importante es los adolescentes. ¿Qué diferencia tiene con un adulto y qué se puede hacer con un adulto? Las medidas que se imponen cambian considerablemente, y si logramos impactarlo positivamente, podemos tener un joven que se integra a la sociedad y a su familia de manera positiva. Si fracasamos, ingresará o continuará su camino en la delincuencia. Eso es lo que me gustaría empezar a platicar. Maestro David, no sé si quiera que puntualicemos en algún punto. Claro que sí. Yo creo que pudiéramos irlo contextualizando de una forma respecto de la problemática primero familiar, como para entender más o menos el contexto, maestro, por favor. Claro, la materia de adolescentes es importante saber que no solo se tiene que estudiar en la ley, sino también tiene que verse el contexto personal, el contexto humano del adolescente. Es importante saber que son personas que están en formación, así se define, personas que están en desarrollo de sus procesos para llegar a la edad adulta. Y esto tiene implicaciones porque, por ejemplo, son individuos que son seguidores. Pueden seguir el ejemplo, digamos, de pares nocivos o de familiares o amigos más grandes o que ya tienen aparentemente una libertad mayor, y los inducen a drogarse, a alcoholizarse. Esto se da en un marco de familia en la cual no tienen la supervisión adecuada, no tienen normas bien definidas, no tienen patrones de recompensas o de castigos de acuerdo al comportamiento que tenga el adolescente, tiene facilidad para salir de su hogar, regresar a altas horas de la noche, no se le supervisa en su actividad escolar, con quienes están. Muchos de ellos los padres no saben que ya empezaron a drogarse, empezaron a ingerir bebidas embriagantes, no saben que se sitúan en situaciones de riesgo con gran facilidad. Es por ello que la justicia integral para adolescentes está compuesta o nace de una necesidad que se vio a nivel internacional de atender a la infancia. Y después de mucho trabajo de los derechos humanos en favor de la infancia, se logra la Convención Internacional de los Derechos del Niño. En 1990, quiere decir que estamos un poco atrasados porque la reforma constitucional que crea el sistema de adolescentes aparece en 2005 en el artículo 18 constitucional. Pero también tiene que ver con la reforma del artículo 4 constitucional. Con esto quiero decir que se tiene que ver integralmente al adolescente, no nada más
desde el punto de vista del delito que cometió, sino en qué puede apoyársele para incidir positivamente en él. El adolescente necesita de su familia, necesita todavía del apoyo de las personas que le puedan brindar consejos, brindar contención. Y a esto se le llama red de apoyo. Esta red de apoyo es muy importante para los adolescentes. Es importante porque por algunas razones de trabajo, separación de los padres, etcétera, los adolescentes no cuentan con este apoyo o se han distanciado de las reglas familiares o del control familiar. Y empiezan con diversas actividades nocivas, puede ser narcóticos, pero terminan o ya empiezan en delincuencia. Primero acompañando y luego participando directamente de robos o compraventa o venta de narcóticos, etcétera, hasta llegar a delitos más graves, como puede ser homicidio, inclusive. Este tipo de jóvenes necesitan mucho apoyo, mucha atención, regresarlos al ámbito familiar a través desde luego, de un procedimiento penal, pero un procedimiento especializado. Es decir, tiene todas las reglas de un procedimiento acusatorio, pero hay algunos cambios que pueden beneficiarle más al adolescente. Es un procedimiento muy humano, muy flexible en cuanto a ver qué, dentro de los marcos de la ley, qué podemos hacer por el adolescente. E involucrar a la familia. Uno de los derechos que tiene esta nueva ley es que en todos los procedimientos debe de estar el adolescente con una persona responsable. Esto quiere decir con una persona, preferentemente de su familia, aunque en casos de que no la tengan, estén en situación de calle o vengan de provincia y se involucren en un delito, su familia no está cercana, pero siempre en todas las audiencias, en todos los procedimientos, aún en esos casos debe de estar acompañado de una persona responsable. Esta persona le va a brindar de inicio apoyo emocional y psicológico. Recordemos que siguen siendo personas menores de edad, menores de 18 años. La adolescencia, según nuestra ley, y en congruencia con los criterios internacionales, es de 12 años a menos de 18 años de edad. Estas personas todavía emocionalmente necesitan ese acompañamiento y tienen derecho a él reconocido así. Por lo tanto, en casi todos los procedimientos vamos a ver a sus padres. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, sí es la madre, el padre o a veces ambos los que comparecen. En otros casos es el hermano o es algún padrastro, madrastra, hermano, hermana, pero generalmente vemos a los padres. Y esto es muy positivo porque los involucramos en el procedimiento y juntos analizamos qué es lo que falló. Es decir, mientras se lleva el procedimiento acusatorio, por otro lado, en los aspectos en que se puede incidir, ya podemos empezar a comprometer a la familia con este procedimiento y a recibir asesoría psicológica y la asesoría que necesiten para recuperar el control en cuanto a las normas, en cuanto a los límites que requieren los jóvenes. Y este control, esta supervisión,
no la van a llevar solos, la van a llevar con apoyo del seguimiento, por ejemplo, de la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, por ejemplo, o en algunas asociaciones que están debidamente autorizadas para llevar a cabo programas de apoyo a los jóvenes y a los que se les puede derivar por ejemplo, en una suspensión condicional del proceso o la propia Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, que a través de su unidad de medidas externas, en externación, puede apoyar al trabajo de los jóvenes. Tenemos asociaciones como Reintegra, la Fundación de Reintegración Social, AC, tenemos Reinserta, tenemos varias asociaciones que nos ayudan en la orientación de los jóvenes, atención a adicciones, los ayudan los apoyan con asesorías o los involucran otra vez a actividades escolares. Es decir, se hace mucho trabajo con los jóvenes, a diferencia de los adultos, porque todavía tenemos compromisos, desde luego partiendo de compromisos muy serios a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de la Ciudad de México, para responder a esa juventud y poder hacer algo con ellos. Algo falló, su entorno social, familiar, pero siempre se puede hacer algo para ayudarlos. También me gustaría, si me lo permiten, insistir en una de las diferencias que hay en el sistema, que es la especialidad, y precisamente para todos estos temas tiene que ver la especialidad de todos los intervinientes del sistema: juez, Ministerio Público, defensor, el asesor jurídico, incluso elementos policíacos, la Dirección de Tratamiento para Adolescentes, los diferentes centros de internamiento. Todos los que estén involucrados deben de tener conocimientos tanto de qué es un adolescente, cuáles son sus características. Y, por ejemplo, una de sus características es que aprenden muy rápido lo bueno y lo malo. Entonces, es posible trabajar con ellos. No quiero decir que todos sean historias de éxito, pero en muchos casos sí. Y en muchos casos nos agradecen el apoyo que se les brinda, el reencuentro con su familia, la atención que les hacía falta, el apoyarlos incluso con becas, con instituciones que los ayuden a alejarse de las adicciones. Es muy difícil, nos explicaba personal del Instituto Nacional para las Adicciones, que los adolescentes son más sensibles, más vulnerables a las adicciones y se dañan más que un adulto con el consumo de estas sustancias, y el apoyo que se les brinda a través del sistema de adolescentes les logra ayudar a jóvenes que, aunque tengan 15, 16 años, ya tienen consumos muy elevados de varios cigarros de marihuana, varios dosis de cocaína diarias, en fin, algunos de ellos tienen problemas muy severos. Esta justicia para adolescentes involucra desde la investigación. Los ministerios públicos investigadores son especializados también, no solo los que llegan a la etapa, a las etapas que están ante el juez.
sino desde la agencia que en la Ciudad de México se sigue conociendo como Agencia 57, pero que es la agencia de adolescentes en conflicto con la ley penal, ubicada donde está ubicada, ha estado ubicada desde hace varias décadas, que es en Obrero Mundial, ahí cercano entre calle Vértiz y Cuauhtémoc. Ahí se ha encontrado y ahí se han encontrado también tradicionalmente lo que era el Consejo Tutelar de Menores, luego Consejo de Menores, y ahora se están construyendo las nuevas instalaciones de los jueces y salas de justicia para adolescentes, que actualmente en general están en el edificio de Sullivan, las salas de oralidad y los jueces de oralidad, y en el edificio de Niños Héroes, el Tribunal Superior, el Tribunal de Alzada, las salas primera y segunda en justicia para adolescentes en Niños Héroes 119. No sé, doctor Aboite, si quisiera que abundara más en algún tema de No. Yo creo que está bien así, maestro. Vamos a escuchar al maestro Víctor Hugo. Nada más haciendo una reflexión. Efectivamente, bueno, pues son temas muy, muy amplios, desde que creo yo se ha ido avanzando y a pasos agigantados. Todavía falta, lógicamente, construir. Nos faltan jueces federales que no tenemos en materia de adolescentes. Así es. Desde que se cambia también la justicia administrativa, recordemos que en aquel entonces era la Secretaría de Gobernación, después fue la Secretaría de Seguridad Pública, a quien pertenecía el Consejo Tutelar para Menores, era una justicia administrativa. Yo creo que ese Así salto que es. se da de judicializarla, es decir, de volverla y crear jueces y personal especializado, creo que fue lo más correcto que pudo haber hecho en estos momentos la justicia. Y bueno, la evolución que vimos cuando nace en el 2008, en octubre del 2008, recuerdo, nacen los juzgados de procedimiento escrito, los juzgados de procedimiento oral para delitos no graves, los de escrito para delitos graves, pero ya se empiezan a dar esos pasos, ¿no? Llevamos ya casi 12 años que esto ha ido evolucionando, ha ido caminando, creo, de forma correcta. Esa capacitación que necesitamos todos los operadores, porque precisamente, como bien lo explicaba usted, para poder entrar a ese mundo, no es que sea una justicia privilegiada, no. Simple y sencillamente sí es especializada porque el área de adolescentes lo requiere, ¿no? A partir, viene, lo señala usted, de la edad de 12 años, bueno, ya tenemos consecuencias jurídico-legales a los 18 años, como lo marca nuestra Constitución, que es cuando se adquiere la mayoría de edad. Sin embargo, también existen los menores de 12 años que todavía son, ellos no son sujetos de esta ley del sistema, Ley Nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Tuvimos una ley de justicia para adolescentes para el Distrito Federal, que también fue un avance, ya quedó un poquito rebasada por ahí, gracias a Dios, pero bueno, debemos de, perdón, ir dimensionando un poquito estos temas, ¿no? Cómo ha venido esta evolución. Efectivamente, esa agencia ya que ahí se encuentra ya por décadas y ahí sigue y seguramente ahí seguirá, pero pues la idea es ya ahorita evolucionar, ¿no? Aparentemente el tribunal en esta materia ha ido caminando, pero creo que todavía nos hace falta unos buenos empujones por parte de todos, que creo que es lo necesario, ¿no? Vamos a darle oportunidad a nuestro otro expositor, por favor, y regresamos un poquito con usted, maestro, para ver cuestiones, por ejemplo, de edad clínica probable, cómo se determina, qué pasa con esa presunción de minoría de edad, que son temas muy interesantes. Vamos a darle paso, por favor, maestro,
Víctor Hugo. Bien, buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos los participantes. Advierto, como lo decía la maestra Janet, que hay coincidencias y que veo rostros conocidos, lo cual me da mucho gusto. Primeramente, debo agradecer a la universidad por la invitación. Agradezco al doctor Aboites particularmente, a la maestra Janet Huerta por haber cordialmente invitado a quien está exponiendo, lo cual también es un honor para mí el compartir en esta sesión con un colega que es el señor juez también, Utrilla Castillo, con quien desde luego me atrevo a decir que coincidimos en la gratitud y compromiso en la administración de justicia que actualmente ambos desempeñamos en este Tribunal de la Ciudad de México, que dicho sea de paso, es de los poderes más grandes del mundo en relación a la carga de trabajo, al número de operadores y a los asuntos que se desahogan de manera temporal. En el caso concreto, solo para que veamos la importancia de este Tribunal de Justicia de la ciudad, la implementación del sistema acusatorio en todo el país hermano de Chile es equivalente a la incorporación del sistema acusatorio tan solo en nuestra ciudad capital, lo cual hace ver la importancia que tiene precisamente este Poder Judicial de la Ciudad de México, que desde luego no solo en materia de derecho penal para adultos, sino principalmente, que es lo que hoy nos tiene aquí, para la justicia para adolescentes. Tal vez se pregunten porque el doctor hizo a bien señalar que actualmente soy juez del sistema acusatorio, pero en materia de adultos. Que ¿cuál es la razón entonces por la que me atrevo a exponer con ustedes? Y la razón es muy sencilla. Tuve la fortuna, como ya lo recordaba el doctor Aboites, que en octubre del 2008 iniciara y fui de los que me incorporé inmediatamente a ese sistema de justicia para adolescentes en esta ciudad. Cuando se judicializa la justicia para adolescentes después de que deja ser administrativa, en el 2008 tuve la fortuna de formar parte de aquellos primeros funcionarios que se incorporan a este sistema. Y una tercera parte de mi actividad jurisdiccional la dediqué precisamente al trabajo en justicia para adolescentes. Uno de mis libros, que es de los que más aprecio, precisamente es en torno a esta justicia para adolescentes, concretamente en ese entonces del llamado Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esta es la razón por la cual se puede justificar que hoy tenga el honor de dirigirme a ustedes. Precisado ello también, cuando me hicieron la invitación a través de la universidad, lo cual señalo, me da mucho gusto, esta invitación me dicen que era para reflexionar en torno al tema de la justicia para adolescentes y desde luego que inmediatamente lo acepté. Lo acepté así por lo que les adelantaba, porque tengo un cariño especial por la materia y con sinceridad creo que es con los jóvenes, como lo decía el juez Utrilla, que efectivamente el derecho tiene un reto para coadyuvar a la creación de sociedades justas, de sociedades incluyentes, de sociedades democráticas y de derecho. Hace algunos años planteé precisamente en el libro que les comento, de Justicia para Adolescentes, el contexto que yo pasé personalmente para la percepción que tenía de este sistema. Me permitiré, si me dan autorización, en el caso concreto solo de recordar dos párrafos que ahí establecía en relación a cuál era mi percepción de la justicia para adolescentes entonces y que es importante por si alguno de los que ahora nos escuchan tienen una percepción cercana, podemos ir olvidándola. Entonces señalaba, la primera vez que escuché hablar del derecho minoril, lo subestimé. Entonces, ahora lo sé, fui un ignorante. Hace varios años, el derecho penal solo merecía mis esfuerzos, el de adultos, y me equivocaba. Es en los niños y en los jóvenes donde se deben exacerbar los esfuerzos y si se quiere una sociedad armónica, próspera y desarrollada, debemos trabajar con este sector. Ahora recuerdo y me arrepiento que en muchas ocasiones me atreví a decir que la justicia de menores era un derecho penal pequeño. La vida fue justa y como ya les señalaba, en 2008, en octubre del 2008, la vida me colocó frente a un adolescente que había robado un teléfono celular para cumplir con los lineamientos de una sociedad posmoderna que le enseñaba que eso era la felicidad. Vi a ese adolescente, como a muchos, sentados enfrente del escritorio donde entonces yo llevaba a cabo mis funciones y, vestido con su pants color azul, su playera color blanco, trataba de explicarme con su mirada que no era malo, que no era un ladrón, que únicamente era resultado de su contexto, de su madre alcohólica, su padre preso y culpado de homicidio,
su hermana de 13 años embarazada, su hermano mayor asesinado, él realizando trabajos de limpiaparabrisas en un crucero, fue expulsado de la escuela, abusado sexualmente desde los 10 años por su tío, y entonces, sin mérito alguno, sabía que eso no era lo correcto, que ese joven debería estar sentado frente a un pizarrón y no frente a mí rindiendo su declaración. Me supe, como ahora lo reitero, responsable de esas circunstancias. Entonces me pregunté, ¿ese joven merece un castigo? ¿Quién es el responsable de que estuviera sentado ahí? ¿A quién habría que castigar? Con eso concluyo esos 2 párrafos que, disculpen, me atreví a leerles en relación a lo que entonces yo percibía de la justicia para adolescentes. En el caso concreto, evidentemente nada de lo que creía antes de conocer la materia tenía razón. Por eso ahora solo habré de hacer algunas reflexiones atendiendo a la invitación para poder plantear el problema de la necesidad en la importancia de la especialidad en la materia de justicia para adolescentes, principalmente de los operadores, es decir, magistrados, jueces, fiscales, asesores jurídicos, así como del personal que opera las unidades de gestión ahora ya en el sistema acusatorio de adolescentes, los peritos, la policía, las autoridades de medidas cautelares y de medios alternativos, entre otro personal que forma parte de este entramado del sistema. Me permito también destacar que desde mi óptica, una de las principales precursoras del estudio de la materia en México fue la doctora Ruth Villanueva. Ella es de las principales que empezaron a teorizar en relación a la materia y concretizaron una metodología para este sistema. En el caso concreto, llamo la atención de dicha doctora en virtud de que ella planteó desde hace muchos años que la justicia de adolescentes debe centrarse en 3 circunstancias concretas que llama principios, y estos principios son precisamente el interés superior del niño, ahora de adolescentes, la protección y la especificidad de la materia. Esto último, es decir, la especificidad de la materia, junto con los otros 2 principios, tuvieron tal relevancia y eran anunciados ya por la doctora, que fueron recogidos por el legislador en el artículo 18 de la Constitución, en relación al artículo 4 de la misma Carta Magna. En estos se establece el diseño constitucional que recoge los tratados internacionales suscritos por México y que en lo que nos interesa valdría la pena quizás solo mencionar algunos, como es la Convención sobre los Derechos de los Niños, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, la ley del sistema integral ahora nueva de justicia para adolescentes, el Código Nacional, las leyes locales de cada estado y la Constitución, desde luego, constituyeron el marco legal en el cual se debe desarrollar este nuevo sistema. Este principio de especificidad de la materia, la propia Ruth Villanueva lo deriva en 2 subprincipios. Uno de ellos, el de especialidad de la ley y de las autoridades. Y el segundo, la especialidad de los operadores del sistema. En el caso concreto, es respecto de este segundo tópico que también habré de, si me lo permiten, de hacer algunas reflexiones. En el caso concreto, por cuanto hace a la especialidad de la ley, el legislador, desde mi óptica, ya cumplió con su deber. Es decir, desde 2005 se ha establecido una reforma a la Constitución que dio como paso a que se incorporaran sistemas de justicia diferentes a aquellos sistemas tutelares y posteriormente evolucionados en todo el país. Esto, entonces, el legislador ha cumplido su función de la especialidad de la ley. Por cuanto hace a la especialidad de las instituciones, como lo adelantaba ya el juez Utrilla, efectivamente ya están sentadas las bases de las instituciones que operan el sistema de justicia para adolescentes, al menos en esta ciudad capital, que es de lo que me toca conocer y desde luego que puedo exponerles. En ese sentido, entonces, el esfuerzo se debe centrar, como correctamente también lo anuncia el doctor Aboites, es en la especialización. Es donde se tiene que centrar el esfuerzo, dado que el legislador ya cumplió con su función por cuanto hace a la ley. Las instituciones a través del poder administrativo ya también han cumplido con su función en tener la estructura correspondiente, por lo que ahora
es a las instituciones académicas principalmente, a las que les corresponde consolidar y transmitir los saberes necesarios para todos los operadores que pretenden incorporarse a este sistema de justicia para adolescentes. Esto en términos de lo que establece desde luego el párrafo 5º de la Constitución. La pregunta entonces es, ¿por qué resulta tan relevante la especialidad de los operadores y de cualquiera que intervenga en el sistema de justicia para adolescentes? Esto es tan importante que no solo merece esfuerzos teóricos, sino también merece esfuerzos prácticos para que esto se pueda consolidar. Se pueden dar muchas explicaciones a la importancia de la especialidad en la materia de justicia para adolescentes. En el caso concreto, atendiendo a la legalidad, quizá desde mi punto de vista, la importancia es que la justicia para adolescentes ha sido de avanzada en México. ¿A qué quiero decir con esto? La reforma al artículo 1 de la Constitución es precisamente de finales, de principios de siglo, y en el caso concreto, esta reforma a los derechos humanos en la especie, la justicia para adolescentes ya la tenía desde antes de 2005. Los tratados internacionales iban empujando para que el sistema de justicia tuviera rasgos característicos que atendiera a ese sector. Además de eso, incluso antes del sistema acusatorio en adultos, en materia de adolescentes en la ciudad y en otros estados, ya se había incorporado ese sistema acusatorio, que como bien lo adelantaba el doctor Aboites también, se estaba dividiendo en dos procesos, un proceso escrito y un proceso oral, pero ambos ya con un debido proceso y desde luego ya con rasgos acusatorios y en su caso adversariales. La respuesta entonces es muy amplia para poder establecer cuál es la importancia de la especialidad en la justicia para adolescentes. Sin embargo, creo que se puede simplificar, y esto se simplifica si consideramos el material humano con el que se trabaja en esta justicia, y es lo que decía el juez Utrilla. Precisamente, el material humano con el que se trabaja en la justicia para adolescentes son precisamente estos, los adolescentes. En ese sentido, es impreciso creer, al menos ahora lo puedo exponer, que los jóvenes son el futuro de México. En realidad no es así. Los adolescentes, los jóvenes, son el presente de nuestro país. Barraza, me atrevo a señalar, nos establece que es un error afirmar que los jóvenes son el futuro, ya que son el presente. Por desgracia, con demasiados conflictos y problemas. Coincido que lo que son ahora mismo nuestros jóvenes es nuestra sociedad, y esa es la importancia en la que estriba precisamente la justicia para adolescentes y la especialidad de los operadores. Además, el sector minoril precisamente se caracteriza porque los sujetos a que se dirige se encuentran apenas en desarrollo, en un proceso de comprender su mundo, a su comunidad, a su familia, a sus pares. Eso explica, atendiendo a las estadísticas del propio Poder Judicial de esta ciudad, que 2 de cada 3 hechos que se cometen por adolescentes, que se llaman hechos que la ley señala como delitos, se les atribuyen son de robo. Es decir, 2 de las terceras partes de los hechos por los que llega un adolescente a un órgano jurisdiccional es por cometer un robo en cualquiera de sus modalidades. Esto, si me lo permiten, es acorde con aquel pensamiento del contexto que nos decía un psicoanalista que es Erich Fromm. Erich Fromm nos analizaba cómo son las sociedades modernas y en ellas nos exponía que nuestra ansia de consumo ha perdido toda relación con las necesidades reales del hombre. En un principio, la idea de consumir más y mejores cosas se dirigía a proporcionar al hombre una vida más feliz y satisfecha. El consumo era un medio para un fin, el de la felicidad. El mismo autor, si me lo permiten, señala que el hombre moderno, si se atreviera a hablar claramente de su concepto de cielo, describiría una visión parecida a la de al mayor almacén del mundo, en el que se encontrarían infinidad de cosas nuevas y en él, entre ellas nosotros, con dinero bastante para comprarlas. Lo que trato de explicar es que con esto podemos entender que estamos actualmente en una sociedad de consumo donde a los adolescentes, a ellas y a ellos, se les exige
que tengan un celular, que tengan el iPad reciente, que vistan de moda, que sean delgados, que se tiñan el cabello de rubio, que tengan un vehículo último modelo, etcétera. Y todo eso provoca que los adolescentes que no han cumplido con su desarrollo psicosocial se enfrenten al dilema de cómo conseguirlo si sus padres no tienen las características suficientes para poderles proporcionar aquellas necesidades que les dicen en los medios de comunicación y en su comunidad y en sus subsistemas sociales que deben adquirir. En ese sentido, entonces, no nos debemos alarmar de los altos índices delictivos de este país, en los que ahora ya se están incorporando, como lo señaló el juez Utrilla, precisamente los adolescentes, no solo de manera secundaria, acarreados por el actuar de los adultos, sino de manera primaria, es decir, ellos mismos han tomado la decisión de llevar a cabo actos ilícitos que, como señalé, atendiendo a las propias estadísticas del Poder Judicial de esta ciudad, 2 de las terceras partes se trata de delitos patrimoniales, concretamente de robo en todas sus modalidades. Cada rostro, entonces, que observamos en una sala de justicia de adultos es un rostro de aquel que fue primero niño, después fue adolescente y que el sistema no logró evitar que llegara a la justicia de adultos, y eso explica la importancia de nuestra justicia de adolescentes. Contextualizado, como lo hizo de manera adecuada y excelente mi colega el juez Utrilla, ¿cuál es la situación en la que se enfrenta un adolescente en la sociedad en la que forma parte? Si esto quedó al menos cercano, es decir, que se puede contextualizar, ahora sí, podemos entonces establecer la importancia del derecho minoril, como también se le conoce, por lo que me gustaría, si me lo permite el doctor Aboites, solo dar algunos rasgos que caracterizan a esta justicia y que si en la especialización que se debe ofrecer en las instituciones académicas, no sería posible llevar a buen puerto este sistema de justicia. Si me lo permiten, la primera distinción es en establecer si la justicia para adolescentes es o no un derecho penal para estos. Como ya escuchaba del juez Utrilla, se desprende que de la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que actualmente se encuentra vigente, el propio legislador incorpora la palabra penal. En ese sentido, hay al menos 3 posturas que plantean esta circunstancia, lo cual es relevante porque el debate no se ha terminado. Y desde mi óptica, darle respuesta a si el derecho de adolescentes, de justicia para adolescentes, es un derecho penal o no, contribuye a la percepción que se tiene en la intervención del Estado frente a este sector minoril cuando se ve involucrado en un hecho que la ley señala como delito. Me explico. De los estudios científicos se desprenden al menos 3 posturas para poder establecer si la justicia para adolescentes es o no penal. La primera postura sostiene que sí lo es, y quienes sostienen esto, basta solamente entonces en reducir la edad penal para que los jóvenes de 14, 15, 16 o 17 se puedan incorporar a esta materia penal y se les puedan seguir las reglas que se les siguen a los adultos. Otra segunda postura es aquella que establece que esto no es posible, que los adolescentes jamás deben tener acercamiento con el derecho penal, porque sus bases y fundamentos son totalmente diferentes y alejan de manera categórica a esta justicia del derecho penal. Y hay una que es ecléctica, que dice que existe efectivamente una sanción cuando se pone una medida a un adolescente que se ve involucrado en un ilícito, pero que desde luego sí persigue fines diferentes al del derecho penal para adultos. Para que esto quede claro, espero, no pensemos, así es el derecho. Esta forma de estudiar el derecho tiene dentro de él diversas ramas, entre ellas el derecho familiar, el civil, el administrativo, el penal, el laboral, etc. Quienes consideran que la justicia para adolescentes es penal, no varían estas ramas y dentro del derecho penal se incorpora el estudio de la justicia para adolescentes. Quienes no creen eso, además del derecho penal, otra rama del derecho es la justicia para adolescentes y son 2 ramas diferentes que deben estudiarse de manera diferente.
Esto es así porque dicen estos, lo importante es entender cuál es el fin de cada uno de estos dos derechos, si es que consideran que es diferente al penal. Mientras el derecho penal se basa en el jus puniendi del Estado, lo cual implica que es el derecho a que se castigue a un adulto porque se le han proporcionado todas las condiciones socioculturales para que éste pueda conducirse conforme a derecho y decidió no hacerlo, y por tanto al no hacerlo y ser responsable de un delito, se le va a sancionar con una pena o medida de seguridad. Para los adolescentes, el principio o el fin no es ese jus puniendi que justifica el derecho penal de adultos. Lo que lo justifica es el jus corrigendi o el jus educandi, según se contemple, que son aspectos diferentes al jus puniendi y que si se considera así, entonces cada uno debe ser analizado desde una óptica diferente. Esto se los planteo porque no está resuelto el debate y como no está resuelto, corresponde a ustedes, a esa generación de la que ustedes forman parte, de poder hacer los estudios y proponer la solución a estas circunstancias, porque de ello dependerá la visión que se le dé a la justicia para adolescentes. Un ejemplo muy fácil con lo cual se puede explicar esto es que si se piensa que la justicia para adolescentes es un derecho penal, como ocurre con los adultos, entonces al adolescente lo que buscamos es que se le sancione por lo que comete, sin pensar en su proceso socioeducativo o cultural. Y si se le considera que lo que se busca precisamente es respetar ese desarrollo y que esto sea una experiencia precisamente que forme parte del desarrollo integral, que lo proteja y que contribuya con su interés superior, entonces la visión tiene que ser diferente. ¿A qué atienden estos tres modelos? Atienden al tipo de sociedad en el que se incorporen. Mientras las sociedades sean más democráticas y desarrolladas, van a tender a incorporar sistemas de justicia alejados del derecho penal. Mientras las sociedades sean autoritarias, van a acercarse más a querer equiparar la justicia para adolescentes del derecho penal. En ese sentido, la ley actualmente vigente nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, desde mi óptica, primero se conforma de un pensamiento ecléctico al que ya me refería. Tan solo cuando incorpora la frase penal en el nombre de la ley, me parece que está alejándose de aquella percepción que incluso en la ley del sistema de justicia para adolescentes de entonces del Distrito Federal no se contemplaba en ninguna parte el aspecto penal. Sin embargo, el legislador en la ley nacional sí decidió incorporarlo. Como ven, el debate sigue vigente y a quién le corresponde dilucidarlo, a ustedes, a esa generación que se está formando o que pretende formarse en el nuevo sistema. Otro aspecto que quiero exponer respecto de esta distinción del sistema de justicia y que por lo tanto es importante la especialización, es precisamente en la inmediatez que ya vislumbraba el juez Utrilla. ¿A qué me refiero con esta inmediatez? El desarrollo de un adolescente, bueno, de una persona cuando está en la niñez y en la adolescencia es diferente en tiempo al desarrollo de los adultos. Un adulto pueden pasar 4 o 5 años sin cambios radicales en general en su vida. Para los niños y para los adolescentes, un año implica cuantitativa y cualitativamente suma importancia en su desarrollo. Por lo tanto, los sistemas de justicia para adolescentes deben ser rápidos, mucho más rápidos que cualquier sistema de otra naturaleza. Por ello, si ustedes revisaran la ley nacional actualmente vigente, advertirían que contrario a lo que señala el artículo 16 de la Constitución por cuanto hace a los adultos, que pueden estar en el Ministerio Público hasta 48 horas, en materia de justicia para adolescentes la regla es que estén hasta 36 horas. Es decir, se reduce la temporalidad salvo excepciones. Esto lo pueden ver en los artículos 129 y 103 de la ley especial, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Además de ello, contrario a lo que señala la Constitución para los adultos, en la ley de adolescentes, el proceso debe tener una duración máxima de 6 meses, como lo establece el numeral 117 de la misma ley. El cierre de investigación, por ejemplo, en adultos, dependiendo del delito, si la pena es mayor de 2 años, podrá ser menor a 2 años, puede ser de 2 meses, de 3 meses, y si es superior a esa temporalidad, puede ser de hasta 6 meses. En materia de adolescentes no ocurre lo mismo.
El cierre de investigación máximo puede durar 3 meses, incluso tener una prórroga de 1 mes más, lo cual explica de nueva cuenta el tratamiento que da el legislador a la justicia para adolescentes para que sea inmediata, dado el proceso de desarrollo que están sufriendo este sector minoril de la sociedad. Lo que les dije está en los artículos 131 y 132 de la ley especial. A diferencia de adultos, una vez que el fiscal decide acusar cerrada la investigación, solo cuenta con 5 días para poder decidir si acusa, si pide sobreseimiento o pide la suspensión, lo cual no ocurre en adultos, donde tiene hasta 15 días para poderlo hacer. ¿Se dan cuenta? El legislador reduce 10 días la decisión del fiscal atendiendo a esta inmediatez. Luego, para poder contestar la acusación, la víctima y el asesor jurídico cuentan con 5 días más. Es decir, mientras que en adultos cuentan con 3 días, en adolescentes se les está señalando que cuentan con 5 días más. Me podrán decir, ahí su hipótesis no está funcionando porque el legislador agrega 2 días más. Cierto. Lo destacable aquí es que en adultos el asesor jurídico no tiene una intervención en la contestación de la acusación y en materia de adolescentes sí la tiene. El asesor jurídico puede contestar la acusación del fiscal, lo cual no ocurre en adultos. En adultos solo puede decidir constituirse como coadyuvante la víctima y no así el asesor jurídico, aunque sea su representante. En la práctica, si nos plantean una coadyuvancia por parte de un asesor jurídico, no la tenemos por autorizada hasta en tanto la víctima o ofendido se pronuncien en que están de acuerdo con ello. Lo que les dije de las temporalidades de la intervención de la víctima y asesor jurídico están en el párrafo primero del artículo 137 de la Ley de Adolescentes. Después de eso, de que acusa al fiscal en 5 días, contesta a la víctima, el Ministerio Público tiene 3 días más para pronunciarse respecto de la intervención de la víctima. 3 días solamente. Y luego la defensa y el adolescente imputado tienen 5 días para hacer un pronunciamiento en la contestación, lo cual también es diferente a los adultos. En adultos, el imputado tiene 10 días junto con su abogado, mientras que en adolescente tan solo son 5. Y así van a ir ustedes descontando tiempo, señalando la propia ley en el artículo 140, que tendrá 3 a 5 días, la unidad de gestión a través del juez de trámite en su caso, para poder señalar fecha de la audiencia intermedia. Es decir, no van a pasar meses como ocurre en adultos, sino solo de 3 a 5 días después de que hayan fenecido los plazos que les señalé con antelación. Así lo dice el artículo 140 del Código Nacional de la Ley de Adolescentes. Esto, y así hay muchas más formas en las cuales se puede ver la reducción en la temporalidad. Por lo tanto, es necesaria la especialidad, porque los procesos son rápidos, no solo en términos del artículo 17 de la Constitución, que mandata la justicia pronta, sino en relación al numeral 4 y 18 de la propia Carta Magna, que constituyen el esquema de este sistema de justicia para adolescentes. Por último, otras de las diferencias estructurales que advierto en la justicia para adolescentes y que ahora me gustaría compartir con ustedes, es que, por ejemplo, en materia de adolescentes está prohibido el arraigo. El arraigo no existe o no debiera aplicarse para ningún adolescente. Lo dice expresamente el artículo 125 de la Ley de Adolescentes. Además de ello, es inaplicable y de lo cual aún hay debate, y seguramente quien mejor lo conoce es mi colega, el juez Utrilla, en relación al procedimiento abreviado. Es decir, expresamente, dentro de la Ley de Adolescentes no se contempla esta figura, a diferencia de adultos que tiene su apartado específico. También advierto que es inaplicable la figura del caso urgente en la detención en materia de adolescentes. En adultos existe en el párrafo 16 de la Constitución, pero en materia de adolescentes esto no ocurre así. Es decir, en materia de adolescentes, lo que acaece es solo la flagrancia en términos del mismo artículo 16 en relación al artículo 146 del Código Nacional de manera supletoria. ¿Qué es eso de lo supletorio? La propia ley te establece que todo aquello que no esté previsto expresamente dentro de la Ley Nacional de Adolescentes se tiene que tomar de manera supletoria, como te remite la propia ley, al Código Nacional, lo cual representa otro reto más para aquellos que pretenden ser especialistas en justicia para adolescentes, debido a que no solo deben conocer
todos los tratados internacionales que al menos ya señalé algunos, sino también deben tener conocimiento de el diseño del Código Nacional de Procedimientos Penales y de los códigos penales, porque de ahí se saca el aspecto normativo del hecho que la ley señala como delito, salvo las medidas que se imponen y muchas más cuestiones de las cuales ahora no habremos de abundar. Otra distinción es que en la justicia para adolescentes se incorpora una etapa de ejecución. Si ustedes ven el Código Nacional, ahí no se habla el legislador de la ejecución, y tan solo el artículo 211 del Código Nacional les establece 3 etapas en el procedimiento acusatorio: la investigación, la intermedia y el juicio. Y en adolescentes sí se incorpora la etapa de ejecución, lo cual me parece muy acertado. Por lo tanto, si son conocedores de la justicia para adolescentes, atendiendo al principio de legalidad al que Dostoyevsky se refería en Los Hermanos Karamazov, donde establecía que el que no haya legalidad es como vivir un mundo sin Dios. No hay reglas, no hay nada que pueda regular la actividad humana. Las reglas en materia de adolescentes, entonces, para atendiendo a la legalidad, es que hay 4 etapas y no 3 como en adultos, y que reconoce la propia ley especial de adolescentes. Además de ello, se da un tratamiento diferente a la intervención de la víctima, como ya les decía, en relación a la contestación de la acusación, que no ocurre con los adultos. Solo puede constituirse en adulto como coadyuvante la víctima, y en adolescentes la víctima puede hacerlo a través de su asesor jurídico. Las medidas cautelares, como lo adelantaba el juez Utrilla, efectivamente no existe la prisión preventiva oficiosa. Ese catálogo del artículo 19 de la Constitución no es aplicable en el párrafo segundo a la justicia para adolescentes. Todas las medidas cautelares deben ser analizadas a partir de lo que se conoce como el peligro en la demora, que es uno de los rasgos que componen las medidas cautelares, junto, atendiendo al derecho comparado y a la dogmática, con la apariencia del buen derecho. En sistema para adolescentes, lo mismo que en adultos, la apariencia del buen derecho no la analizamos en la medida cautelar, se analiza en la vinculación a proceso, porque la figura de la vinculación a proceso en el derecho comparado no existe, existe en nuestro sistema, y es ahí donde se analiza la apariencia del buen derecho, por lo que en las medidas cautelares lo que se analiza es el peligro en la demora, por lo que no existe, como ya se adelantaba, el catálogo no es aplicable para la prisión preventiva oficiosa. Y hay un catálogo, en cambio, para adolescentes en el artículo 164 de la Ley de Adolescentes, donde se establecen los hechos que la ley señala como delito de mayor impacto, porque recuerden que también ya no sería correcto hablar de delitos graves y no graves, sino de mayor y menor impacto, atendiendo al principio de legalidad, salvo para el caso urgente en adultos. En ese sentido, entonces, distinciones hay en la imposición de las medidas y el seguimiento. Si un adolescente resultara responsable del hecho que se le atribuye, las medidas que deben imponérsele deberán ser, por excepción, la prisión o el internamiento. En el caso concreto, el internamiento es lo correcto, corrijo. Y en el caso concreto, ese internamiento, si llegara a ocurrir como último recurso, debe ser revisado paulatinamente para buscar que en la medida de lo posible los adolescentes puedan cumplir sus medidas en libertad. Como ya les señalaba, incluso la temporalidad máxima es de 5 años en una medida de internamiento, lo cual respeta de nueva cuenta la importancia de este sistema en la inmediatez y en sus distinciones. No quiero abusar del uso de la palabra por respeto a mis compañeros y la invitación que se me da. Hay muchos más aspectos que se pueden comentar, pero salvo lo que me comente el doctor Aboites, con esto podría concluir esta primera intervención. Perfecto. Sí, maestro, vamos a hacer, porque ya tenemos varias preguntas, pero bueno, haciendo una recapitulación, efectivamente, bueno, en primer término, por eso lo convocamos, porque sabemos que es un especialista usted en el tema de adolescentes. Vamos a también por ahí a trabajar un diplomado donde vamos a convocar varios compañeros, varios jueces que fueron fundadores, pudiéramos decir, implementadores. Viene el maestro Ismael Alcántara Vázquez, que quien no lo recuerda en materia de adolescentes, todo un personaje, ¿no? Y bueno, la idea precisamente es juntar gente en este diplomado que tenga el conocimiento como lo hemos
visto en estos momentos con la exposición que ha realizado, donde ha tocado todo un panorama, todo un conglomerado de temas mega importantes, porque, bueno, cada uno de ellos es importante destacar, cada uno de ellos pues tiene sus bemoles, tenemos que irlos desmenuzando, como decimos, poco a poco, ¿no? Y también tomar en cuenta que muchas veces no nada más es como el adolescente como imputado, sino también como víctima. Este derecho consagrado en la Constitución, ya lo mencionaba usted en el 14 y el 18, también creo que se tiene que extender de forma mayor a las víctimas adolescentes, ¿no? Por ahí hemos visto que ya han ido creciendo poco a poco cada vez más los derechos de las víctimas y digo, a mí me da un placer enorme el que esto esté sucediendo. Sin embargo, atendiéndolo desde la naturaleza social, creo que precisamente hay que tratar de evitar para que estos jóvenes, por cuestiones sociales, no caigan en ese devenir de la comisión de algún hecho delictuoso, pues también realizar con estos tipos de asociaciones que nos comentaba el juez Utrilla, Reintegra, todos ese tipo de organizaciones, pues ver algunas actividades que realmente le lleven al joven ocuparse, el realmente pues tener, si no una educación básica desde niño, también sabemos que es un complemento la escuela, que es pues los ejemplos muy grandes ahorita por ejemplo hablamos del famoso bullying, ¿no? O los ciberbullying que ya están en internet también, pero son cosas que han afectado a nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, creo que si nosotros hacemos caso también de ocuparnos de esos jóvenes que están en el olvido, esos jóvenes que están en la calle y los metemos a este tipo de programas, creo que tendríamos otra juventud en el presente y en el futuro mucho mejor, ¿no? La importancia también que comentaba de esta especialización, desde que empezamos la plática, lo hemos referido, no lo vemos, muchas veces pareciera agresivo a nosotros como defensores, que nos dicen, no, es que tienes que tener especialización, si no, no puedes litigar en materia de adolescentes, ¿no? Y lo vemos como una agresión y decimos, oye, pero pues si yo pues pago impuestos, estoy dado de alta, ejerzo mi profesión lícitamente, ¿por qué me vas a restringir? Vemos como que pareciera que queremos problema, ¿no? No, simple y sencillamente entenderlo desde el contexto de que estamos ante una justicia especializada. Y si ya el legislador, como ustedes lo han expuesto, si ya ustedes como operadores e impartidores de justicia están haciendo un esfuerzo, creo que también por parte de los demás operadores necesitamos realizar pues ese ajuste, ese análisis de estas figuras que mencionaba, ¿no? La no previsión preventiva oficiosa, el no arraigo, el procedimiento abreviado, que son temas ahí triviales. Hacía una remembranza, mi estimado maestro Víctor, y decía, efectivamente, yo chequé mi artículo 12 del Código Penal y dice, las disposiciones de este código se aplicarán a todas las personas a partir de los 18 años de edad. Pareciera que hay un choque ahí que dices, bueno, pues si hay una disposición que te prohíbe utilizar el Código Penal para personas menores de 18 años, ¿por qué se está usando, no? Pero ya efectivamente nos lo exponía el maestro Víctor Hugo, cómo es esa resistencia de unos, de otros, de ver si pertenece o no al derecho penal. Creo que eso es la evolución, es parte de este camino que vamos teniendo, ¿no? Y bueno, la tarea que nos dejan aquí nuestros expositores es precisamente buscar esa especialidad, buscar ese tipo de consejos prácticos que nos pueda servir, pues entender en este contexto realmente el sistema especializado de adolescentes y bueno, lógicamente ir comentando algunos temas más. Maestro, rápidamente, maestro, porque sí son varios temas, vamos casi a mitad de plática, pero la verdad es que sí son bastantes temas que desmenuzarlos en este corto tiempo es un poquito difícil. Pero rápidamente, maestro Víctor Hugo, nos preguntan el nombre de su libro, por favor, ¿cómo lo pueden adquirir? Aquí algunos compañeros nos dicen. Perdón, es que quité el micrófono, pero es el sistema, se llama Sistema de Justicia
para adolescentes en el Distrito Federal. La editorial es Cuedec AC y lo pueden conseguir principalmente en el Tribunal de Justicia, en las librerías de y en su caso me parece incluso que YouSemper tiene también algunos. Ellos han incluso hecho alusión en la revista que exponen, entonces la pueden conseguir ahí. Pero cualquier duda a través de la universidad, si me lo permiten, lo pueden ustedes obtener. De hecho, si me lo permite el doctor Aboites, yo me comprometo a todos los que se conectaron el día de hoy, obsequiárselos a través de la universidad, si me lo permite el doctor Aboites. Adelante, no, al contrario, bienvenido para todos los compañeros. Bien, entonces es un hecho, yo me comprometo a obsequiar a todos los que están ahorita conectados el libro si les interesa. Perfecto. Maestro Utrilla, nos comentan aquí, por ejemplo, algunas preguntas, opciones de especialización que se reconocen para un defensor privado, es decir, ¿cómo obtengo esa especialización? ¿Qué hago? Efectivamente sabemos, como también se comentaba, hay un dispositivo que me obliga, hay por ahí a especializarme, hay alguna jurisprudencia, por ahí hay un criterio emitido por el Poder Judicial Federal de allá del norte. Sí, la especialidad, como se ha visto, es muy importante. ¿Por qué? Porque es en beneficio de los adolescentes. Un abogado que no se presente con los conocimientos que avalen esa especialidad, pues no podrá practicar porque estaría en perjuicio del adolescente y es una persona a la que se le impactaría algún error, se le impactaría en sobremanera los errores en la defensa, es decir, no podría alegar todo lo que puede alegar. Por lo tanto, cuando empezó este sistema ya con la ley que reglamentaba al artículo 18 constitucional, en sus párrafos quinto y sexto, cuarto, quinto y sexto, en materia de justicia para adolescentes, fue en diferentes fechas en cada estado de la República, pero en la Ciudad de México fue efectivamente, como lo recordaba el doctor Aboites, en octubre de 2008. Ya desde entonces se pedía la especialidad porque ya desde entonces era un parámetro que lo exigía. Ya a más de 10 años hay muchas universidades que han tenido la inquietud y entiendo que YouSemper se suma a esta necesidad de capacitar. Y es una necesidad grande porque abogado que quiera litigar en materia penal y le llega un asunto, como le puede llegar a un adulto, le puede llegar a un adolescente, y no sepa justicia para adolescente, bueno, pues es un abogado que le falta capacitación. Ahora, ¿cómo? Pues a través de grados de especialidad que se imparten en diversas universidades. Pero si no se tuviera en todas las universidades, también puede ser a través de diplomados que cuenten con número suficiente de horas en las que se puedan llevar a cabo, si no agotarlos, por lo menos tener un mínimo de horas que puedan trabajarse en los temas esenciales de la justicia para adolescentes. Ya vieron con la exposición de mi colega Víctor que la ley de adolescentes trae diversos términos más reducidos, trae algunos cambios, pero también hay que hablar de tratados internacionales que desde luego se pueden aplicar supletoriamente. La propia ley lo indica así y el propio artículo primero constitucional en atención al principio pro homine o pro persona, que desde luego operaría en favor de los adolescentes en materia de justicia, de derechos humanos en su beneficio. También hay que ver aspectos de características del adolescente, como desde el punto de vista de que es una persona en desarrollo, psicológicamente no está
completada su maduración, claro que conocen lo que es un robo, claro que conocen lo que es un homicidio, una violación, un secuestro, pero están en formación y la ley no los puede tratar igual que los adultos, por eso incluso las sanciones son diferentes y con una temporalidad diferente. Desde luego hay que ver muchos aspectos, pero entender por qué el tratamiento de la ley es diferente. No solo a criterio de los legisladores, como ya nos refería mi colega, sino incluso a partir de los tratados internacionales, porque por ejemplo, la propia Convención de los Derechos de los Niños establece en su artículo 3 el principio fundamental de nuestro sistema, que es el interés superior de los niños y en este caso de los adolescentes. No se puede tener por reconocida la especialidad con un curso de una semana, de 15 días. No se pueden ver todos los tópicos que se deben y se necesitan ver. Incluso la jurisprudencia, la Suprema Corte ha señalado a través de sus tribunales que esta especialidad en materia de adolescentes se puede cumplir con práctica profesional. Sería el tercer aspecto, como es personas que hayan trabajado en la materia, pensemos quizá en un ministerio público, en un defensor, que hayan estado practicando y que no tuvieran sus cursos o no pudieran acreditar su especialidad con un curso como sería una especialidad, pero tienen 5 años, 10 años, ya hablábamos que están trabajando desde el 2008 en la Ciudad de México y que con esta experiencia en el manejo de casos pudieran sustentar su conocimiento. Sin embargo, esto no extrañe que, igual que en adultos, la defensa técnica es una garantía. Por lo tanto, igual que en materia de adultos, si un defensor no acredita, no demuestra en las audiencias ser capacitado para llevar a cabo una defensa adecuada, se le puede sustituir. De igual manera, en materia de justicia para adolescentes, esta defensa técnica va acompañada de la especialidad y no ha sido un caso aislado, han sido varios en los cuales los defensores han tenido que relevárseles del cargo y nombrar al defensor público especializado porque no han demostrado esta capacidad. Por lo tanto, no basta tener cursos en el sistema acusatorio, que ya se aplica la oralidad en justicia para adolescentes, sino que también tiene que demostrarse los conocimientos en adolescentes. Pero bueno, lo más recomendable es cursar una buena especialidad, un buen diplomado que se les ofrezca y que cuente con los conocimientos que necesitan para poder defender a un adolescente. No basta conocer la ley, hay que conocer a los adolescentes, hay que ver qué se puede hacer, qué le puede beneficiar más en su caso, cómo se le puede derivar a una institución donde se le brinde ayuda, claro, a partir de los parámetros que nos marca la propia ley. Pero bueno, felicito en este caso a las instituciones como USEMPER para dar cursos en esta materia que no todas las universidades lo imparten y que es muy necesario para completar la preparación de todos los penalistas. Perfecto. No, sin duda alguna, claro que es importante el poder tener
Primero, pues, como decimos, el conocimiento y segundo, pues, la práctica, ¿no? Que es la compaginación de ambas características para que se garantice al adolescente esa situación de el derecho a una defensa técnica y adecuada y, bueno, se pueda vigilar el desarrollo de un debido proceso que cumpla con las reglas especializadas en el tema. Vamos a tocar rápidamente otros temas, creo que nos da tiempo un poquito. Hablábamos de un poquito de la minoría de edad, mi estimado Víctor Hugo. No sé si nos puedas comentar un poquito de los grupos etarios, cómo se dividen. Bien, claro, con mucho gusto. De hecho, esto de los grupos etarios es novedoso por cuanto hace a la ley nacional. Antes no se establecía y no se hablaba de los grupos como tales. En la práctica se llevaba a cabo principalmente atendiendo a los tratados internacionales, desde antes de la entrada en vigor de la nueva ley nacional. Sin embargo, en la propia ley ya se establecen grupos y eso tiene una razón y qué bueno que lo destaca ahora el doctor, porque efectivamente, como habíamos dicho que la justicia para adolescentes es precisamente en temporalidad diferente a la de los adultos y el desarrollo de los menores en conflicto con la ley, precisamente se ve acotada a que tiene que ocurrir de manera rápida, porque incluso por ahí se decía antes en el sistema, si tú en el sistema de justicia incorporas a una persona de 14 años y luego sale cuando ya tenga 19 o 20 años, quiere decir que el propio sistema ya no está funcionando porque sale cuando ya es adulto y entonces todos los principios que se buscaban dejan de tener vigencia. Por eso es que se ha buscado la clasificación ahora en los grupos etarios a los que aludía el doctor para que se pueda dar una atención todavía más especializada a cada sector. Si bien es cierto, las personas sujetas a la ley serán de 12 a menos de 18, recordemos incluso que ahí hay distinciones por cuanto hace a las medidas cautelares de prisión o incluso una medida de tratamiento al final del proceso para las medidas en internamiento. Solo pueden ser susceptibles de ella de 14 a menos de 18 años. Nunca podrá estar privado de su libertad alguien de 12 a menos de 14 años. Pero la propia ley efectivamente les establece las edades o los grupos etarios que responde a lo que les acabo de decir, de los 12 a los 14, 14 16, 16 menos de 18, más de 18, etcétera. Y esto atiende a la necesidad de darle un trato especial a cada uno de estos sectores atendiendo al desarrollo en el que se encuentran. Principalmente, no solo por cuanto hace al desarrollo del proceso, sino incluso creo que también de importancia para cuando estén dentro de un centro de tratamiento o estén ante una autoridad administrativa en libertad. El tratamiento que se debe recibir para un adolescente que está siendo sujeto a un proceso y principalmente cuando ya fue responsable de un hecho que la ley señale como delito, es que sea con los pares de la misma edad y que no se pueda mezclar por si alguien tenía la idea de que un adolescente de 14 años está en el centro de tratamiento cumpliendo una medida en internamiento con alguien de 18, esto no es así. Están separados precisamente para respetar su desarrollo adecuado a través del principio que les dije de protección, de interés superior del adolescente y desde luego la especificidad de la materia. Y a eso atiende, entre muchas otras más razones de las cuales no quisiera yo abundar más para no abusar del tiempo, precisamente esta es la razón por la cual desde mi óptica el legislador incorpora la división de las edades dentro de la ley. Esto para todo el desarrollo del proceso y para el tratamiento que se da antes y después del dictado de una sentencia si esta fuera condenatoria. Esto es muy importante y creo que es un avance significativo que se debe atribuir al legislador y la ley que quiere se lleve a cabo dentro de un sistema de adolescentes. Doctor. Perfecto. Sí, sí, sí. Y efectivamente no nada más creo se hace por hacerse esa división, ¿no? Creo que el legislador hizo un estudio previo de precisamente cómo hacer esa división de esos grupos etarios, ¿no? Por determinadas razones y sobre todo, bueno, para ir especializando y ver las características de acuerdo a su evolución que ya hemos venido comentando de su crecimiento de los 12 a los 16 años, ¿no? Creo que es importante esa situación. Maestro Trilla, hablábamos también hace ratito, el maestro Víctor hablaba precisamente del cambio, recuerdo también viene la justicia restaurativa, viene la etapa de ejecución que efectivamente no se contempla en adultos. ¿Qué pudiera comentarnos al respecto, maestro Trilla?
Bueno, es muy importante entender que el adolescente no siempre fue considerado como sujeto de derechos. Ese es el gran cambio de lo que se conocía como la justicia o el sistema irregular para adolescentes, para menores de edad o niños. No son cosas, no son objetos, son sujetos. De ahí esto que parece muy claro, de ahí que hay que precisarlo, porque todas las autoridades a lo largo de los años han querido cosificarlos y han querido protegerlos en el mejor de los casos. Eso quiere decir que si es niño hay que protegerlo, no escucharlo, no tomar en cuenta lo que hizo. Entonces, antes de ser considerado sujeto de derechos, se decidía por él, no se le escuchaba, y si la autoridad quería que estuviera más tiempo internado, pues lo dejaba más tiempo. El cambio fue muy importante, muy trascendente, porque actualmente, al ser sujeto de derechos, aun cuando sea menor de 18 años de edad, es parte procesal, es escuchado. Para cada etapa se le escucha, en cada audiencia se le da el uso de la palabra. Si se le va a imponer una medida cautelar, se le escucha. Si en relación a una audiencia de individualización de sanciones, se le da el uso de la palabra. Puede, claro, opinar y además ser tomada en cuenta su opinión. No es una cosa y por lo tanto no es un sujeto a una protección excesiva que limite sus libertades y derechos. Por el contrario, como todo imputado o como todo sentenciado, tiene derechos y tiene que ser considerado como parte procesal. De tal manera que hay que recordar que, un poco retomando el tema de mi compañero Víctor, es derecho penal y por lo menos en la Ciudad de México se consideró así desde 2008 y por lo menos los tribunales colegiados emitieron sus resoluciones en el sentido que era derecho penal, especializado, modalizado, pero derecho penal. Y la discusión de que cometía infracciones o delitos quedó superada desde entonces. Cometen delitos. Las infracciones son administrativas y tienen otra naturaleza. Los delitos se estudian conforme a la teoría del delito, por lo tanto, les son aplicables todos los principios, todos los derechos del derecho penal, no solo en el ámbito de ejecución, sino en el ámbito de la teoría del delito, de la construcción del delito. Que el legislador, por tradición temerosa, le llama hechos considerados como delito por la ley, no pierde su naturaleza de delito y no pierde su naturaleza de derecho penal al reconocer todos sus derechos en el ámbito penal, más, como un adulto, más los relativos a su condición de persona adolescente, es decir, persona en desarrollo. No hay duda actual, aunque sí reconozco, como lo señaló mi colega, que hay algunas teorías, pero actualmente no hay duda que es derecho penal y como tal se aplican todas las reglas del derecho penal más las especializadas a la justicia para adolescentes. Todas las reglas de la teoría del delito, todas las reglas de la
incluso de la ejecución, ahora que lo mencionaba doctora Boites. ¿Por qué? Porque no solo es que se incluya la fase de ejecución, incluso se tienen jueces de ejecución especializados en justicia para adolescentes. Tenemos 3 tipos de jueces. Jueces de control, lo que en otros países es juez de garantías, juez de enjuiciamiento, o que ya sea tribunal colegiado de enjuiciamiento o tribunal unitario, pero constituido por jueces especializados en justicia para adolescentes, que no conozcan de la etapa previa, en la que, por cierto, yo no encuentro ninguna diferencia de etapas a la etapa de adultos. Tiene las mismas etapas, pero y rige las mismas reglas del sistema acusatorio. Pero también tiene un juez de ejecución. Y actualmente, bueno, todavía tenemos jueces de transición, pero de los procedimientos antes de 2016, pero rigen los mismos derechos y principios reconocidos a partir de 2008. El juez de ejecución también en materia de ejecución también rigen los parámetros de justicia para adultos, es decir, a partir del 18 constitucional, que establece no solo el sistema de adolescentes, para mi gusto mal colocado ahí por el legislador, porque está involucrando derechos procesales, que debería ser en el artículo 20 constitucional, por ejemplo, pero ahí lo colocó, está bien. Sin embargo, también el 18 constitucional tradicionalmente prevé el sistema penitenciario y, por ende, el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio aplicado a la ejecución, sigue el fin de la reinserción social. El adolescente sentenciado, condenado, también rige el principio, los principios que marca el 18 constitucional, que es la reinserción social del individuo, más, ahí se amplía por la ley, artículos 28 y 30 de la ley de adolescentes, los principios de reinserción social, reinserción social y familiar. Esto desde luego habla de que también a los adolescentes se les imponen sanciones, no medidas, no medidas como a un inimputable, de medidas como si fuera tratado como un inimputable, no. El legislador lo señala como medidas sancionadoras, pero son sanciones de naturaleza penal. No tienen un fin aflictivo, como en adultos tampoco debería de tener un fin aflictivo la pena, porque si habla de reinserción social como fin, no es bajo las teorías de la pena, y no quiero meterme aquí, pero bajo las teorías de la pena, las teorías absolutas tienden al sufrimiento y no a la prevención del delito a través de las teorías de prevención general y prevención especial, que hablan de impactar a la comunidad e impactar al individuo sentenciado para prevenir el delito. Y en el caso del sentenciado tendrá que ser la reinserción social a través de la educación, el trabajo, el conocimiento de los derechos humanos, etcétera, como lo marca el 18 constitucional. Entonces, la etapa de ejecución en materia de adolescentes tiene unos cambios también, a diferencia de adultos, pero no pierde su naturaleza penal modalizada. Eso es lo que señalaría, y desde luego el principio de legalidad, que sí me gustaría retomar. El principio de legalidad también está reconocido en la ley de adolescentes, y esto
choca con alguna costumbre tutelar hacia la infancia de yo decido lo más bueno para ti, sin escucharte y sin procedimiento que lo sustente, sino por el contrario, se busca y se propone y se decide qué es lo mejor dentro de los parámetros. Y desde luego que en esta materia de adolescentes no nada más es prisión como en adultos, aunque tiene otras sanciones. También cambian en justicia para adolescentes y también se le pueden aplicar sanciones que tengan que ver o medidas sancionadoras que tengan que ver con su formación, de tal manera que aquí, a diferencia de adultos, buscamos que efectivamente le beneficien estas medidas, incluso desde las cautelares o cuando se plantean salidas alternas como la suspensión condicional del proceso o alguna medida alterna a nivel sentencia, medidas que le beneficien, ya sea programas de prevención del delito, de asesoramiento, de aspectos en cuanto a delitos sexuales, de programas en cuanto a género, etcétera. Aquí en materia adolescente la ejecución cambia y cambia mucho. Se trabaja mucho en lo que el propio artículo 21 constitucional establece en materia de ejecución, donde el juez de ejecución puede hacer cambios en las sanciones o incluso una terminación anticipada por haberse cubierto los objetivos que se persiguen en estas sanciones. La cuestión etaria nos ayuda en varios aspectos, en las medidas y también la justicia alternativa tiene mucho que ver en justicia para adolescentes, pues los conflictos a veces que se presentan entre adolescentes son con otros adolescentes y a través de círculos, a través de reparaciones, a través de convenios se puede llegar en ciertos delitos a acuerdos que no permitan que llegue o se inicie el procedimiento o bien que el procedimiento concluya. De tal manera que es muy importante entender qué es lo que quiere, digamos, la víctima, que a veces son el que no se le moleste, el que se le pida una disculpa. Ahí, en materia de adolescentes, son personas en formación y hay mucho éxito también en este apartado. Serían mis respuestas a sus cuestionamientos, doctora Boites. Perfecto. Bueno, pues el tiempo nos está apremiando un poquito. Vamos a ir cerrando, atendiendo las preguntas de nuestros participantes. Por favor, maestro Víctor Hugo, nos comentan, cuando en una sentencia se condena al adolescente, ¿la condena se puede cumplir en el domicilio del mismo? Bien, sí se puede, si se remiten al artículo 155 de la Ley Nacional, en su fracción segunda se establecen las medidas privativas o restrictivas de la libertad, y en estas el inciso A es la estancia domiciliaria. Sí, es correcto. Perfecto, es decir, si se puede hacer ese híbrido. Por eso la necesidad de también conocer la ley nacional, porque de forma supletoria la tenemos que aplicar cuando no esté contemplado en la ley nacional del sistema integral. Perfecto. Si nos repite, nos preguntan si nos puede repetir el fundamento de en qué materia para adolescentes no aplica el caso urgente, maestro Víctor. Bien, desde mi óptica es, sí, claro, desde mi óptica es con fundamento en el artículo 129 y 130 de la ley.
Si ustedes analizan estos numerales, el legislador les habla única y exclusivamente de la flagrancia, y atendiendo a la especialidad de la materia en la especie, es que planteé esa problemática en relación a que no se contempla ese caso urgente, lo cual tiene lógica por los principios que ya habíamos establecido. Entonces, el fundamento es ese, 129 y 130 desde mi punto de vista, en relación a que el legislador no lo contempla, y como decía el juez Utrilla, el principio de legalidad es la base del derecho penal en general, pero en el caso concreto aplica también para la justicia para adolescentes. Quizá nada más, sin afán de polemizar de ninguna manera, pero quizá nada más ahí hubo una mala interpretación, y si así lo expuse, se los quiero corregir, en el caso de que, desde luego que en materia de adultos también la ejecución forma parte de este desarrollo en el procedimiento, solo que en materia de adultos, el Código Nacional no contempla en el artículo 211 la etapa de ejecución. Eso lo deja para la Ley Nacional de Ejecución Penal. A eso me refería, que atendiendo a la legalidad, el Código Nacional sí contempla las 3 etapas en el artículo 211, y lo cual es importante, porque ese mismo artículo 211 en adultos les dice la diferencia entre proceso y procedimiento, que era un debate con el sistema tradicional a partir del artículo 19 de la Constitución. Y lo que señalé es que en adolescentes no ocurre eso, que en el procedimiento sí se contempla la ejecución, lo cual en adultos no ocurre. Por eso era la distinción, pero no que no formara parte la ejecución también del desarrollo en cuanto hace a los adultos. Nada más esa acotación, y no sé si hay alguna otra cuestión o damos uso de la palabra al juez. No, está bien, maestro. Maestro Trilla, ¿cada cuándo, nos preguntan, cada cuándo se pueden revisar esas medidas de internamiento? Bien, las medidas de internamiento, si se refiere a medida cautelar, como bien decía mi colega Víctor, la medida cautelar en términos del artículo 121 plasma lo que ya en los tratados internacionales veían, que atención al principio de excepcionalidad, de mínima intervención, que rigen la materia, que hablan de que sea por el menor tiempo posible y en el menor número de casos. Entonces, el 121 señala de la ley de adolescentes que la medida cautelar de internamiento se revisará periódicamente cada mes. Lo que no implica que si hubiera alguna situación excepcional, pues se podría requerir con anticipación. Ahora, si se habla de medida de sanción en adolescentes, la revisión se hace cada 3 meses de los planes, y ya se puede hacer una revisión anual, pero de los planes, no de la medida. O sea, cómo va la medida, cómo va avanzando, pero bueno, entiendo que por el tipo de pregunta fue en cuanto a la cautelar de internamiento. Así es, maestro. Maestro Víctor Hugo, nos comentan si podemos hablar un poquito de la autonomía progresiva. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? Sí, adelante, Sí. maestro. ¿Sí oyó la pregunta? Sí, pero no me escuché bien. ¿Me la repite, por favor? Sí, que si podemos hablar un poquito de la autonomía progresiva. ¿De la autonomía progresiva? Así es. Ahí sí no le voy a quedar mal al que preguntó, porque no me suena la frase. No sé si Utrilla tenga la respuesta. Si me permite, adelante. En materia de justicia para adolescentes es importante la edad del adolescente, y va adquiriendo, a través de esta autonomía, va adquiriendo más derechos en la medida que va avanzando en sus derechos, y no retrocediendo. Es decir,
nunca va a perder sus derechos. Es decir, si ya tiene un derecho reconocido, no lo va a perder. Y en la medida que tenga mayores posibilidades de adquirir mayores derechos, no los va a perder. Al contrario, va aumentando en la capacidad de ejercer esos derechos. No sé si quedó contestado o qué. Perfecto. Ok. Pues miren, la verdad es que el tiempo nos ha premiado, son muchísimos temas los que hay que establecer, los que hay que comentar. Se ha dado un panorama de forma general de estos temas y bueno, pues la idea precisamente, incluso algunos compañeros por ahí nos preguntaban el método de certificación para poder intervenir en el proceso de justicia para adolescentes y las opciones de especialización que se reconocen para un defensor privado. Ya el maestro Trilla ha hecho uso de la palabra y bueno, realmente lo único que nos resta es agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haber estado con nosotros, comentarles que precisamente estamos preparando para todos ustedes un diplomado con especialidad y con opción a certificación acerca de la justicia especializada para adolescentes, donde van a participar nuestros dos expositores del día de hoy. Tenemos también la participación del juez Ismael Alcántara Vázquez, la juez Elia Barenca y el juez Olivares, quienes son también jueces de adolescentes, gente que conoce el sistema de forma pormenorizada. Viene también un exfiscal de la Procuraduría, Mario Guerrero, un asesor jurídico, Julio César Chávez, quien también, lógicamente, actualmente se desempeña como asesor jurídico dentro público y conoce el sistema. Y vamos a conocer desde la integración de la carpeta hasta la ejecución, es decir, vamos a pasar todas esas etapas, tanto la legislación interna como internacional, la teoría del delito, que ya comentó uno de nuestros postores, es básica, es basta que tenemos que conocerla porque aplica también para el sistema de adolescentes, cada una de las etapas, incluyendo también la ejecución, esos mecanismos alternativos que tenemos en materia de adolescentes y, bueno, los recursos, todo lo que implica precisamente empaparnos sobre este tema. Muchísimas gracias a todos. Maestro Víctor Hugo González, muchísimas gracias. Les agradecemos. Les haremos llegar a la brevedad todo este plan que tenemos de diplomado en especialidad. Me dan la fortuna la Universidad Jussempers de poder ser el coordinador de la misma y bueno, vamos a estar para servirles. Ojalá y nos apoyen en este proyecto. Maestro Trilla, también muchísimas gracias por haber venido a compartir un poquito aquí del gran conocimiento a ambos. No, gracias por la invitación. Muchas gracias y agradezco mucho también compartir esos micrófonos con el doctor Eboitis y con mi compañero Víctor. Muchas gracias. Perfecto. Los dejo en la voz de nuestra compañera Fernanda, por favor, Fernanda. Muchas gracias, doctor. Hacer? No, al contrario. Claro que sí. Muchísimas gracias. Juez Utrilia, juez Víctor Hugo, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Como siempre, un deleite escucharles. Un placer. Abogados, muchas gracias también por acompañarnos el día de hoy. Y es por ello que les tenemos una promoción muy especial, la cual les voy a mencionar y les voy a dejar en el link que les estoy compartiendo en el chat, que asimismo van a poder utilizar para hacer un pago el día de hoy, solo por hoy, como dicen las ofertas, ¿verdad? En donde a partir de 1,500 pesos ustedes pueden obtener el 50% de descuento, liquidando hasta el 10 de junio. Asimismo, si ustedes traen a un inscrito más, les hacemos o les abonamos 500 pesos adicionales. Por si fuera poco, también si ustedes se inscriben el día de hoy, les podemos obsequiar el libro del juez Víctor Hugo González Rodríguez. ¿Es correcto, juez? ¿Usted nos facilitó ese libro? Sí, de hecho, mi ofrecimiento fue que yo se los obsequiaba a todos los que estuvieron hoy conectados, pero desde luego que sí, con gusto también. A todo el que se inscriba, con gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, juez. Y por último, si me pueden apoyar, por favor, con una encuesta de satisfacción en donde
nos pueden dejar sus datos para nosotros darles seguimiento, darles mayor informes a aquellos que están interesados en el diplomado y también saber qué otros les pueden interesar. Ambas liguitas se las dejo en el chat y por favor cualquier duda o sugerencia estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches. Igualmente, saludos. Gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches. Felicidades, doctores, maestros.